Y quiero comenzar con una cita que fue dicha por el profundo pensador y apologista Francis Schaeffer, que hace unos años atrás declaró lo siguiente. Él declaró que las personas pasan de una generación a otra y lo moralmente impensable se convierte en lo pensable a medida que pasan los años. Noten lo que declaró Schaeffer. Lo moralmente impensable se convierte en pensable a medida que pasan los años. No sé ustedes, pero cuando yo escucho un comentario como este es realmente aterrador. Pensar que lo que hoy puede ser impensable el día de mañana ya no lo sea. Y la realidad es que lo que en la década de los años 1970, cuando Schaeffer escribió estas palabras, parecía ser impensable, hoy ya no lo es. Y uno de esos impensables, sin lugar a dudas, es la homosexualidad. En la actualidad, la homosexualidad se nos presenta como algo totalmente aceptable, incluso delante de los ojos de Dios. Y algunos autores que pueden considerarse como parte del evangelicalismo más amplio han revisado su postura sobre la homosexualidad en los últimos años. Por ejemplo, en la primera edición de Kingdom Ethics, la ética del reino, dos autores del nombre Stayson y Gushee afirmaron lo siguiente, escuchen. La conducta homosexual es una forma de expresión sexual que está fuera de la voluntad de Dios. Todos estaríamos de acuerdo con esa definición. Sin embargo, tan solo 13 años después, en la segunda edición del mismo libro, ambos autores cambiaron su postura por lo que ellos llaman una visión revisionista evangélica. Ya cuando ustedes escuchan revisionista de algo, ya eso debe prender las alarmas. 13 años después, en el mismo libro, estos dos autores deciden revisar su postura sobre lo que Dios piensa acerca de la conducta homosexual. Y ahora para ellos escuchen, y acá estoy citando, es moralmente admisible a los ojos de Dios que las personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, tengan relaciones maritales. Entre paréntesis, ellos dicen no relaciones casuales o promiscuas. Interesante, o sea, está bien que tengan relaciones dentro del matrimonio, pero si esos dos hombres deciden tener relaciones con otro hombre fuera del matrimonio, eso está mal. Increíble. 13 años. 13 años. De hecho, uno de ellos apoyaba y promovía la agenda homosexual dentro del seminario Fuller. Tony Campolo, que fue un reconocido profesor de sociología y famoso orador dentro del círculo evangélico, anunció en el año 2015 lo siguiente, cito: "Finalmente estoy listo para solicitar la aceptación total de las parejas cristianas homosexuales en la iglesia". Fin de la cita. El pastor Steve Chalk sostuvo en la revista Christianity Today, en la edición de febrero del año 2013, que creía lo siguiente, que las relaciones monógamas del mismo sexo no eran pecaminosas y que las iglesias debían apoyarlas. Noten esta agenda, noten este cambio, buscando que lo inadmisible sea admisible, que lo inaceptable sea aceptable y lo que no podemos apoyar ahora se apoye dentro de la iglesia. O sea, el comentario de Schaeffer en 1970 no puede ser más profético. Es real, es perspicaz y a la vez aterrador. Ahora, tal defensa de la legitimidad moral de la unión homosexual todavía es muy rara dentro del evangelicalismo. Es raro cuando escuchamos a pastores que afirman esto. Recuerdo cuando en el año 2019 J.D. Greer, que en aquel entonces, escuchen, era el presidente de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos, él dijo, y acá estoy citando,
La Biblia susurra cuando habla del pecado sexual y grita cuando habla del materialismo y el orgullo religioso. ¿Escucharon eso? Y él continúa. De hecho, Jesús ni una sola vez dijo que fuera difícil para los homosexuales ir al cielo. Dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar una persona religiosamente orgullosa o materialmente exitosa en el reino de Dios. Fin de la cita. 2019. Presidente de la Convención Bautista, diciendo que la Biblia susurra sobre el pecado sexual. Que Jesús ni una sola vez dijo que fuera difícil para los homosexuales ir al cielo. Se pueden imaginar, ¿no? Su sermón, especialmente en esta época, no tardó mucho tiempo en viralizarse en las redes sociales. Y Greer eventualmente tuvo que emitir un comunicado el 26 de junio del año 2022. Se tardó un poquito, solo 2 años. Tuvo que emitir un comunicado 2 años después para pedir disculpas por cualquier confusión que sus palabras pudieran haber causado. 2 años. El presidente se tardó en pedir perdón. Ahora, la duda todavía persiste en algunos cristianos, que no están del todo seguros que la Biblia condena la conducta homosexual, especialmente en nuestros días, donde es tan aceptada socialmente y culturalmente. Y muchos cristianos prefieren permanecer callados ante la idea de que la homosexualidad es algo aceptable ante los ojos de Dios y por lo tanto consistente con la moralidad bíblica. Prefieren guardar silencio. Pero mi pregunta esta tarde es, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad? ¿Qué es lo que enseña? Después de todo, estamos hablando de la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras sobre el mundo actual. Y este es uno de los asuntos. La homosexualidad. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Guarda silencio la Biblia acerca de la homosexualidad? ¿Susurra la Biblia sobre el pecado sexual? ¿Qué es lo que dice? Y creo que para poder entender esta postura de Dios sobre la conducta homosexual, es necesario examinar con más detalles algunos de los pasajes más relevantes que la Biblia tiene acerca de esto. Y hay 3 elementos que me gustaría considerar con ustedes esta tarde y que nos van a servir como guía a medida que nos movemos a lo largo del sermón. Ahora, este sermón va a ser un poquito distinto porque no me voy a quedar solamente en un pasaje, sino que vamos a tocar varios pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y ver cuál es la postura de Dios sobre la conducta o sobre la homosexualidad. Y ese es el título de mi sermón, la postura de Dios sobre la homosexualidad. Porque sabiendo la postura de Dios sobre la homosexualidad, vamos a saber cuál es la postura de la iglesia sobre la homosexualidad. No importa tu postura ni la mía, solo importa la de Dios al final del día. Así que vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría y entregar este tiempo en sus manos. Querido Padre, venimos delante de ti esta tarde, gozosos, Señor, de que podemos apartar 3 días, increíble, 3 días para escuchar tu palabra ser predicada. ¡Qué gozo es para nosotros! Y para muchos al mismo tiempo un gran sacrificio. Han dejado atrás familia, empleo, han viajado largas horas para poder estar aquí y escuchar tu voz en la predicación de tu palabra. Señor, ahora vamos a tocar un tema que es muy sensible, que culturalmente nos exigen que nos callemos. Socialmente somos censurados al respecto. Pero nosotros, Padre, como seguidores tuyos, queremos conocer tu postura y defender tu perspectiva sobre este asunto. Danos sabiduría, Señor. Arraiga en nosotros una profunda convicción para defender lo que tú defiendes. Danos el valor y el coraje para hablar cuando tenemos que hablar y para amar a la manera que Cristo. Entregamos este tiempo en tus manos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El primer elemento que quiero que consideremos esta tarde es la intención de Dios. La intención de Dios. Según el diseño original de Dios,
El matrimonio consiste de la unión entre un hombre y una ¿qué? Una mujer. Acompáñenme en sus Biblias al libro de Génesis. Para ver el diseño original de Dios tenemos que volver al principio. Y en el día sexto de la creación de Dios, después de haber creado a los seres vivientes, a las bestias, las serpientes, los animales de la tierra según su especie, Dios después crea al hombre. Y dice el versículo 27 de Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Otra manera de traducir esto sería, y creó Dios a los seres humanos, y creó Dios a la humanidad, y creó Dios a la raza humana, a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Noten aquí este versículo que hemos leído varias veces, cómo aquí Moisés hace una distinción de la raza humana en dos sexos complementarios que reflejan la imagen de Dios de muchas maneras únicas al resto de la creación. Solo los seres humanos cuentan con la imagen de Dios. Tu perro, el gato, no cuentan con la imagen de Dios. Somos distintos por naturaleza, reflejamos a Dios de maneras únicas que el resto de la creación simplemente no lo hace. Y aquí Moisés declara que Dios crea a los seres humanos y hace una distinción en la humanidad en dos sexos complementarios. Y dice que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Algo que de hecho Génesis 5 tal vez también declara. Dice Génesis 5 versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre o a la humanidad, a semejanza de Dios los hizo. Noten la distinción, varón y hembra los creó. Dios crea la humanidad, pero hace una distinción entre el hombre y la mujer. Ambos tienen y reflejan la imagen y la semejanza de Dios. Por esa razón, porque ambos reflejamos la imagen de Dios, nosotros somos similares en muchos aspectos físicos, emocionales, sociales, etc. Un hombre tiene dos brazos, una mujer tiene dos brazos. ¿Sí? Somos similares en aspectos físicos, somos similares en aspectos emocionales, sociales, etc. Pero el texto de Génesis capítulo 1, versículo 27, también señala lo siguiente, que aunque somos similares en estos aspectos, también somos distintos en estas mismas categorías sobre la base de nuestro sexo. Por ejemplo, existen claras diferencias físicas entre el hombre y la mujer. ¿Somos similares? Claro que sí, pero también existen claras diferencias. En promedio, por ejemplo, el hombre es más de un 30% más fuerte que la mujer, especialmente en la parte superior del cuerpo. Y esto no es solo un estudio reciente, digamos, Pedro ya sabía eso. En el primer siglo, ¿se acuerdan de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7? Cuando él dice que el hombre debe tratar a la mujer como a un vaso ¿qué? Más frágil. Se refiere a eso, a la fragilidad que conlleva la mujer. Por lo general, la mujer es más débil físicamente hablando. Ahora, noten en el versículo 26 de Génesis 1 que cada una de estas diferencias que hay entre el varón y la mujer vienen como resultado directo de la voluntad de Dios. El versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Noten que es Dios el que toma la iniciativa. Y es Dios el que distingue y hace una distinción entre la humanidad en dos sexos complementarios. O sea, las distinciones que hay entre el hombre y la mujer son el resultado de la voluntad directa de Dios. Dios quiso que fuera así y encuentra su más plena expresión en el matrimonio. ¿Se acuerdan en el capítulo 2, versículo 18?
que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le voy a hacer ayuda idónea. Y por eso al final del capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, en el matrimonio, estas distinciones únicas de cada uno llegan o encuentran su más máxima expresión en una sola carne que se complementa. El hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre. En una sola carne, en una unión sexual. Y se van a unir, dice. Este es el paradigma del matrimonio según los ojos de Dios. Esto es lo que es aceptable ante los ojos de Dios. Este es su plan, este es su diseño. De hecho, me encanta Génesis 2.24, porque en Génesis 2.24 vemos que este es el paradigma no solo para Adán y Eva, sino para el resto de la humanidad. ¿No? Porque ¿a qué padre tenía que dejar Adán? ¿A qué madre tenía que dejar Adán? A ninguno, no tenía madre Adán. Entonces, este pasaje sirve como paradigma de los futuros matrimonios. Este es el plan de Dios para el matrimonio. Y un hombre, claramente, nunca puede ser el complemento adecuado de otro hombre. ¿Por qué? Porque según la Biblia no es lo suficientemente diferente. Esto aplica también en el caso de una mujer con otra mujer. El matrimonio, según lo que vemos en Génesis, es la unión de un hombre y una mujer. Entonces, la unión homosexual no es un matrimonio. Por definición, no es un matrimonio. Y nunca podrá serlo, porque se opone completamente a las distinciones únicas que Dios ha establecido en cada uno de los dos sexos desde el principio de la creación. Nunca puede ser un matrimonio. Por eso hablamos de una unión homosexual. Nunca fue ni nunca podrá serlo. Y esto explica por qué Jesús, miles de años después, vuelve a citar Génesis 1.27 y Génesis 2.24, los dos pasajes que leímos, para justamente establecer y reflejar el paradigma del matrimonio de Dios. Acompáñenme a Mateo 19. Mateo capítulo 19 dice, versículo 1, aconteció que Jesús terminó estas palabras, o que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y noten lo que responde Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis qué? ¿No habéis leído? Noten que Jesús nos apunta directamente a la autoridad de las Escrituras. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué está citando? Génesis 1:27. Y dijo, porque por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Citando qué? Génesis 2, versículo 24. ¿Por qué cita Jesús Génesis 1 y Génesis 2? Porque ese es el paradigma, ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Y continúa siendo el diseño de Dios a pesar de que habían pasado miles de años después de la creación, ¿se entiende? El diseño no cambia. El diseño original de Dios no cambia. La intención de Dios para el matrimonio no cambia según la cultura. No cambia según los deseos del hombre. Está firmemente establecido. Eso es lo que Dios ha estipulado. Y Jesús apunta a la Biblia y al principio. Por cierto, este pasaje me encanta, ¿saben por qué? Porque también habla de que Dios es el autor final de la Biblia. Noten, por si alguno no lo vio, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Noten que Jesús los está apuntando al Pentateuco, cuyo autor es ¿quién? Moisés. ¿Cómo sabemos eso? Porque después, en el versículo 7, él le dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio?
Pero noten la conexión entre el versículo 4 y el versículo 5. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, ¿quién dijo? Dios. Noten que aquí Jesús está defendiendo que aunque Moisés fue el autor humano que escribió estas palabras, al final de cuentas el que movió y dirigió a Moisés, ¿quién fue? Dios. Habla de la autoridad final que tiene la palabra. Por eso Jesús los vuelve al principio para que vean el diseño original de Dios. Y hermanos, esto es importante porque no importa cuán lejos vivamos del huerto del Edén o cuánto tiempo haya pasado desde el principio, el matrimonio solo tiene una definición y está sancionada únicamente por Dios en la Biblia. El matrimonio lo sanciona Dios y su voluntad la vemos en la Biblia. Es la unión entre un hombre y una mujer. Acá quiero hacer una aclaración. Cohabitar con una persona, sea del mismo sexo o no consiste en un matrimonio. Y eso es importante. Cohabitar con una persona, ya sea del mismo sexo o no establece un matrimonio a los ojos de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Acompáñenme a Juan. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Versículo 15 de Juan 4, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y noten lo que responde la mujer en el versículo 17. Y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, cohabitar con una persona no significa, no establece, no implica un matrimonio delante de los ojos de Dios. El matrimonio, según la Biblia, debe ser un pacto público, debe ser un pacto formal, debe ser un pacto reconocido oficialmente entre un hombre y una mujer. Por tanto, la unión homosexual es una aberración del diseño original de Dios para la procreación, para el placer, incluso para la preservación de la raza humana. La unión homosexual es una aberración. De hecho, es más que una aberración. Desvaloriza a la humanidad, le quita valor a los seres humanos, porque en esencia la unión homosexual afirma que un sexo de la raza humana no es necesario. No es necesario. Yo no necesito una mujer. Me puedo casar con otro hombre. Desvaloriza el ser creado por Dios. Le quita valor a nuestra humanidad. Pretende eludir ese complemento adecuado que Dios mismo ha establecido desde el principio. Escuchen, la mujer es la otra parte constituyente de un todo sexual para el hombre. Solo la mujer lo es. Y de la misma manera, el hombre es el complemento sexual de una mujer. No hay otro. 2 géneros, hombre y mujer, unidos en santo matrimonio. Es decir, la unión homosexual niega el concepto más básico de complementariedad. Lo niega, lo pretende eludir, pretende encontrar otra forma y desvaloriza nuestra humanidad. Noten lo que afirma Camila Paglia, una doctora y escritora lesbiana, por cierto. Esta escritora lesbiana dice, la homosexualidad no es normal. Al contrario, es un cuestionamiento de la norma. La naturaleza existe, les guste o no a los académicos. Y en la naturaleza, la procreación es la única regla implacable. Esta es la norma, dice ella. Nuestros cuerpos sexuales fueron diseñados ¿para qué? Para la reproducción. Nadie nace gay, dice ella. Esa idea es ridícula. La homosexualidad es una adaptación, no es un rasgo innato de la humanidad. Fin de la cita. Esta es una doctora, escritora lesbiana, que afirma lo siguiente. ¿Escucharon eso? No es natural. Nadie nace gay. Nuestros cuerpos fueron diseñados para otra cosa.
De modo que negar la intención de Dios para el matrimonio es, en últimas instancias, renunciar a nuestra humanidad. Aquel que avala, aquel que acepta, aquel que apoya la unión homosexual está negando su propia humanidad. Dios ha creado un complemento para el hombre, Dios ha creado un complemento adecuado para la mujer, y el diseño original de Dios, la intención de Dios, consiste de una unión entre un hombre y una mujer. Esa es la intención de Dios. Y no podemos negarla. Y nunca ha cambiado. Sea que la cultura lo exija o no, sea que la sociedad nos censure o no, esta es la intención de Dios desde un principio. El segundo elemento que quiero que consideremos, no solo es la intención de Dios, quiero que consideremos la ilustración de Dios. La ilustración de Dios. Hasta ahora nosotros hemos visto que la unión homosexual es una amenaza a la intención de Dios para el matrimonio. Pero creo que es importante aclarar lo siguiente, hermanos. El objetivo de la homosexualidad no es el matrimonio en sí mismo. El objetivo final de la homosexualidad no es el matrimonio en sí mismo. Y países como Dinamarca, Suecia y Noruega son una buena ilustración de esto. Estos países, después de haber legalizado el supuesto matrimonio homosexual, ¿saben qué pasó? Muy pocos homosexuales se casaron. Después de haberlo legalizado. ¿Por qué? Porque los homosexuales no están interesados principalmente en el matrimonio, sino que su principal interés es la aceptación social y cultural de su conducta homosexual. Eso es lo que están buscando. El fin no es el matrimonio, el fin es la aceptación, es el apoyo, es la aprobación de la sociedad a su conducta homosexual. Eso es lo que están buscando, esa es la agenda. Escuchen las propias palabras de dos activistas homosexuales que dicen lo siguiente: casi cualquier comportamiento empieza a parecer normal si te expones lo suficiente a él. ¿Saben lo que busca la agenda homosexual? Exponer su conducta lo suficiente a ustedes y a nuestros niños para que nosotros nos acostumbremos y lo hagamos aceptable. No están interesados en el matrimonio. No les interesa el matrimonio. El matrimonio es solamente una piedrita más en el camino final, en el objetivo final, que es justamente su aceptación de su conducta. Y su meta es que legislemos ese estilo de vida de pecado que en última instancia altera nuestra propia humanidad, la desvaloriza. Este siempre ha sido, hermanos, el objetivo final del homosexualismo, incluso desde un principio. ¿Se acuerdan? Adán y Eva pecan, ¿no es así? Génesis 3. E inmediatamente después de que Adán y Eva pecan, la perversión sexual se extiende rápidamente a lo largo de todo el mundo. Por ejemplo, no hay que ir muy lejos. Génesis 3 está la caída. ¿Saben qué pasa en Génesis 4? Encontramos la poligamia. Un hombre, Lamec, casado con dos mujeres, en Génesis 4:19. Llegamos a Génesis 12, versículo 15, y vemos el adulterio, o casi adulterio, entre justamente Saraí y el faraón. En Génesis 16:4 encontramos la fornicación con Agar. En Génesis 19:36 encontramos el incesto, ¿se acuerdan? Entre las dos hijas de Lot y su papá. En Génesis 34:2 encontramos la violación de Siquem a Dina. En Génesis 38:15 encontramos la prostitución de Tamar. Y en Génesis 39:7 encontramos el acoso sexual entre la esposa o la mujer de Potifar y José. O sea, ni siquiera tenemos que llegar hasta Éxodo para ver cuán perverso era la humanidad sexualmente después de la caída. Se extiende rápidamente por toda la humanidad y trae repercusiones y consecuencias nefastas que solamente Dios puede cambiar. Ahora, noten que entre todos estos pecados que he mencionado, no he mencionado a propósito el homosexualismo. Pero el homosexualismo aparece, ¿y saben dónde? En Génesis capítulo 19. Quiero que me acompañen ahí. Porque en Génesis capítulo 19, Moisés le dedica un capítulo entero y aparece en gran escala detallado este pecado que es de aberración, considerado abominación delante de Dios.
Génesis capítulo 19. Y aquí en este capítulo, que no lo vamos a leer todo, pero después lo invito a que lo lean en sus casas, la conducta homosexual aparece en gran escala, como jamás antes visto. De hecho, a Martín Lutero le repulsaba leer este pasaje. Era repulsivo para él, solía decir. Génesis 19. Pero que aparece en gran escala, en alta definición aquí. Y creo que aparece en gran escala aquí porque Moisés quiere hacer énfasis en esta práctica en particular para demostrar lo siguiente: ¿cuál es el fin de una sociedad que promueve la homosexualidad como una conducta aceptable? Moisés quiere mostrarnos cuál es el final, cuál es el destino, cuál es el resultado final de una sociedad, una cultura que promueve la homosexualidad como algo aceptable. Noten lo que pasa. Génesis 19, vamos a leer solo algunos versículos. Versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. O sea, había ocupado un rango importante dentro de la ciudad, era reconocido, era una figura, podía tomar decisiones. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Pero Lot sabía. Entonces, ¿qué hace? Dice que él porfió con ellos, y mucho. Y fueron con él, y entraron en sus casas, y le hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y Moisés dice que antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y noten el detalle, y cerró la puerta tras sí, como defendiendo algo, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues me vinieron a la sombra de mi tejado. Solamente vamos a leer hasta ahí. Noten que aquí, en este capítulo, no estamos tratando específicamente con la unión homosexual de 2 hombres. No estamos lidiando solamente con un supuesto o presunto matrimonio homosexual. Noten que el texto señala, versículo 4, que todo el pueblo estaba junto, y que todo el pueblo junto se reunió esa noche frente a la puerta de la casa de Lot, sin excepción alguna. Acá no estamos lidiando de un hombre con otro hombre, de una mujer con otra mujer. Acá dice que todo el pueblo se reunió esa noche, sin excepción alguna, frente a la puerta de la casa de Lot. Y algunos sugieren que el incidente que sucedió esa noche fue un mero quebrantamiento de las leyes de hospitalidad de aquella época, y que fue una amenaza de violación en grupo. Algunos sugieren esto. Por ejemplo, Matthew Vines, un académico, hace el siguiente comentario, quiero que lo escuchen. Él dice: el pecado de Sodoma tuvo mucho más que ver con la falta de hospitalidad y la tendencia de violencia que con cualquier designio sexual que los hombres tenían sobre los visitantes de Lot. Fin de la cita. Increíble. El pecado tuvo mucho más que ver con la falta de hospitalidad y la tendencia de violencia, dice él, que con cualquier inclinación sexual. Ahora, este argumento, que de hecho es bastante frecuente, algunos académicos argumentan de esta manera, a mí me parece muy poco convincente por los siguientes motivos. Noten lo que menciona Moisés en el versículo 4. En el versículo 4 dice: antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo pueblo junto. Y después hace una observación realmente interesante. Dice: desde el más joven hasta ¿cuál? Hasta el más viejo. ¿Hubiese sido suficiente decir todo el pueblo junto? Sí. Pero Moisés nos quería señalar algo más. El hecho de que el texto registre
en ese momento que desde el más joven hasta el más viejo fueron a conocer a los dos visitantes, indica lo siguiente, que la conducta homosexual ya había alcanzado un nivel sin precedentes en ese pueblo. Desde el más joven hasta el más viejo encontraban la conducta homosexual como algo aceptable. O sea, esa frase indica que la práctica homosexual era una práctica intergeneracional. Todos estaban involucrados. Era algo aceptable, no solo para algunos dentro de Sodoma, era aceptable a los ojos de todos, desde el más pequeño hasta el más viejo. Y el pedido sugiere que ellos usualmente practicaban la homosexualidad. ¿Cuál es el pedido? Dice, sácalos, versículo 5, ¿para qué? Para que los conozcamos. Para que los conozcamos. Ahora, el verbo conocer aquí expresa una connotación sexual. No está hablando de conocer socialmente. No que se querían tomar un tecito, un mate con ellos y darles la bienvenida. No era eso. El verbo conocer expresa una connotación sexual. ¿Cómo sabemos eso? Porque noten cómo es que Lot cualifica lo que ellos quieren hacer. Al final del versículo 7, sale Lot y ante el pedido de ellos, que es conozcámoslos, le dice, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal que maldad. Él condena ese tipo de conocimiento. Habla de un conocimiento íntimo, habla de un conocimiento sexual, no está hablando de un conocimiento social. Y otros pasajes de Génesis revelan que este es el significado de conocer en este contexto. Acompáñenme a Génesis 4, donde se utiliza el mismo verbo. Génesis capítulo 4. Versículo 1. Noten, mismo verbo que aparece en Génesis capítulo 19. Dice, conoció, ahí está, Adán a su mujer Eva. ¿Cómo la conoció? Íntimamente. La conoció a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, misma construcción. Versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, ¿qué? ¿Se había olvidado de su mujer? No, la volvió a conocer en términos íntimos, sexuales. Y la conoció de nuevo, y dice, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y después pueden anotarlo y leerlo más adelante. Génesis 24, 16 vuelve a utilizar ese mismo verbo que tiene claras connotaciones sexuales. Eso es lo que ellos querían hacer, conocer a estos dos visitantes de una manera íntima, sexual. Es más, en el mismo contexto, cuando Lot ofrece a sus dos hijas, conocer tiene la misma connotación. Noten, versículo 8, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Si estuviese hablando de conocer socialmente, no tendría sentido. Se recuerdan que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Un hombre de tal jerarquía, por supuesto que sus hijas socialmente eran conocidas. La familia socialmente era conocida. Pero aquí lo que está diciendo es, he aquí yo tengo dos hijas que son vírgenes, que no han tenido intimidad sexual con nadie. Y las ofrece, algo impensable, por cierto. ¿Hasta dónde va Lot para defender a estos dos hombres? O sea, con esto quiero decir que es realmente difícil entender el verbo conocer de otra manera que no sea sexual. De eso está hablando el contexto. Además sabemos lo siguiente, hermanos. Sabemos que el juicio de Dios sobre Sodoma no solo fue a causa de ese incidente esa noche. Dios no castigó a Sodoma por lo que pasó con esos dos visitantes. Antes de que esos dos visitantes llegaran a la ciudad de Sodoma, Dios ya había condenado a la ciudad. Y la había condenado, ¿saben por qué? Por la conducta homosexual y porque era aceptable dentro de toda la ciudad. Noten, capítulo 18. Capítulo 18 de Génesis. Versículo 20. Dice, entonces Jehová le dijo,
por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Noten que él dice, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ha crecido a tal punto que debo condenar a esta ciudad. Y de hecho, al final de este capítulo, en el capítulo 32, dice, el versículo 32, dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10 hombres justos. Si hubiesen 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. ¿Y qué es lo que pasa? Que los 2 visitantes van a la ciudad y ni siquiera encuentran 10 que sean justos, porque la conducta homosexual era de tan amplitud y había sido tan aceptable en esa ciudad que Dios necesita condenarla. Todo esto indica, hermanos, que lo que sucedió esa noche en Sodoma no fue un pecado accidental, no fue algo aleatorio. No es que de repente llegan 2 visitantes y todo el pueblo decide ir a conocerlo sexualmente. Eso simplemente no sucede. Había una conducta homosexual que había sido aceptable por muchos años y esa noche fue simplemente la manifestación de una conducta que se había generalizado por muchos años, desde el más chiquito hasta el más grande. Y este relato de Génesis 19 se convierte en la Biblia, en la ilustración de Dios que define la postura de Dios sobre la homosexualidad, define cuál es la perspectiva que Dios tiene sobre este pecado específico. Hay muchos versículos del Antiguo Testamento que vuelven a Génesis 19 y se refieren a Sodoma y Gomorra, pero quiero que me acompañen a 2 versículos del Nuevo Testamento. Miles de años después, noten que esta sigue siendo la ilustración de Dios. Así como miles de años después, el diseño de Dios sigue siendo el mismo para el matrimonio. Bueno, miles de años después, la ilustración de Dios, la postura de Dios sobre el homosexualismo sigue siendo lo mismo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los autores del Nuevo Testamento lo siguen condenando. Acompáñenme a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, salten al versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, Génesis 19, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas ¿de qué? De ejemplo. Pedro mismo nos dice que este es el ejemplo que Dios ha establecido en la tierra a los que habían vivido de manera impía. Dios los pone como ejemplo para mostrarle al mundo cuál es el resultado y cuál es la perspectiva de Dios sobre la conducta homosexual. Judas, versículo 7 o versículo 6 de Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido, noten, en pos de vicios contra naturaleza, conducta homosexual, fueron puestos, dice Judas, ¿por qué? Por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, tanto Segunda de Pedro como Judas nos dicen que la perspectiva de Dios sobre el homosexualismo no ha cambiado en lo más mínimo, aunque pasaron miles de años. Dios definitivamente aborrece la homosexualidad y juzgará a todos los que viven vidas tan depravadas. Esa es la postura de Dios. La postura de Dios no se ha ablandado en lo más mínimo. No ha cambiado socialmente o culturalmente. Dios no se ha adaptado a lo que nosotros preferencialmente decidimos en esta época. No, la postura de Dios sigue siendo la misma, como el diseño de Dios para el matrimonio sigue siendo el mismo. Por último, el tercer y último elemento que quiero que consideremos es la invitación de Dios. Vimos la intención de Dios, la ilustración de Dios. Quiero que veamos la invitación de Dios. No hay duda de que la homosexualidad es duramente condenada en la Biblia.
ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 18, versículo 22 dice: no te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué? Abominación. ¿Abominación a los ojos de quién? A los ojos de Dios. El Nuevo Testamento es igualmente claro. Dice Romanos 1, versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Acá por uso Pablo se está refiriendo a las relaciones sexuales. Dice, dejaron las relaciones sexuales naturales de la mujer y se encendieron de su lascivia unos con otros, cometiendo, dice Pablo, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Noten que Pablo vuelve a señalar que este tipo de pecado es claramente y duramente condenado por Dios. O sea, el juicio de Dios ciertamente cae sobre todo hombre y mujer que practica una conducta homosexual. No solamente un matrimonio homosexual, la conducta homosexual. El juicio de Dios cae sobre ellos. Ese estilo de vida es abominable, es detestable ante los ojos de Dios, y la Biblia dice que tiene consecuencias serias. Y Génesis 19 es el ejemplo que nos fue dejado. Pero ¿saben qué, hermanos? Como cualquier otro estilo de vida de pecado, la homosexualidad también es perdonable. La homosexualidad también es perdonable. Y no hay mejor pasaje que explique esto que 1 Corintios 6. Acompáñenme ahí por un momento. 1 Corintios 6. O sea, la homosexualidad no es solamente o duramente condenable, también es un pecado perdonable, como cualquier otro estilo de vida. Y Pablo en 1 Corintios 6 nos muestra que esto es así. Y en el versículo 9 de 1 Corintios 6, Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se engañen, dice Pablo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto aplica también para las mujeres. La conducta homosexual, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y noten qué hermoso el versículo 11. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es hermoso lo que sucede en este pasaje, porque Pablo aquí extiende la invitación de Dios para salvación, no solo al fornicario, no solo al adúltero, no solo al afeminado, también ¿a quién? Al homosexual. Esa es la invitación de Dios. Pablo extiende la invitación de Dios para salvación. Y en aquella época, ustedes se pueden imaginar, nosotros pensamos y miramos culturalmente lo que está pasando hoy en día, la agenda homosexual. Tenemos todo este mes, de hecho, que en muchos lugares en Estados Unidos es muy frecuente. Los lugares, los periódicos, los logos incluso han cambiado sus colores para adaptarse y para recibir y aprobar esta conducta homosexual. Todo un mes para celebrar este estilo de vida de pecado. Y nosotros podemos pensar en hoy y decir, qué difícil está la cosa. Pero Génesis 19 habla de algo totalmente increíble en términos de aceptabilidad sexual. Y ustedes se pueden imaginar también, en esta época, cuando Pablo escribe 1 Corintios. Porque en aquella época la homosexualidad también había alcanzado un nivel de aceptabilidad muy grande, tanto en Grecia como en Roma. Por ejemplo, Sócrates fue homosexual. Y Platón también probablemente lo fue. 14 de los 15 primeros emperadores de Roma fueron homosexuales. Nerón, que reinó aproximadamente cerca del tiempo en el que Pablo escribió 1 Corintios, dice la historia que tenía un jovencito llamado Esporis, que estaba castrado con el fin de que fuera la esposa del emperador, además de su esposa natural. Y pobre Esporis, después de que muere Nerón, pasa a las manos del siguiente emperador. O sea, la conducta homosexual en aquel tiempo, tanto en Grecia como en Roma, había también alcanzado un nivel de aceptabilidad increíble.
absurdo, nefasto. Así que no es de extrañar que Pablo incluya la homosexualidad en esta lista de pecados que no heredarán al reino de Dios. Y por lo visto nosotros podemos deducir que si Pablo dice esto quiere decir que algunos creyentes de la iglesia de Corinto antes eran ¿qué? Eran homosexuales. Pero ¿cuál es el punto del pasaje? El punto del pasaje es que ya habían dejado ese estilo de vida homosexual. Versículo 11 dice, y esto erais algunos. No dice, sois algunos. Erais algunos. No existe tal cosa como el cristiano homosexual, que por cierto algunos argumentan que sí existe. Erais, dice Pablo. Y para enfatizar aquí el cambio que ocurrió en estas personas, Pablo aquí en el versículo 11 utiliza la misma partícula de contraste, la misma partícula adversativa en griego 3 veces. Literalmente el texto, ¿saben lo que dice? Esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, más ya habéis sido santificados, más ya habéis sido justificados. Pablo es enfático 3 veces, muestra un contraste, pero, lo que estos creyentes fueron antes de ser salvos ya no importaba más, porque Dios puede salvar completamente a una persona de cualquier pecado y de todo tipo de pecado. La homosexualidad no es un pecado cualitativamente diferente que requiere un plan de salvación diferente de parte de Dios. No, Dios en su gracia a través del Evangelio y lo que Cristo ha hecho en la cruz puede salvar incluso al homosexual. El Evangelio es lo suficientemente poderoso para infundir una nueva vida en Cristo mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y hacernos justos y aceptables delante de los ojos de un Dios santo. Eso es lo que dice el versículo, noten, ya habéis sido lavados, eso habla de la obra regeneradora del Espíritu Santo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido apartados por el Espíritu Santo para otro estilo de vida y ya habéis sido justificados, ahora viven vidas agradables delante de Dios porque cuentan con la justicia misma de Dios. Y esto es importante recordarlo, hermanos. Especialmente para la iglesia, en esta época que está saturada por el posmodernismo. Hermanos, es importante que recordemos esto, porque a menudo nosotros nos vemos tentados a aceptar la conducta homosexual sobre la base del amor. La cultura nos mueve en esa dirección, nos empuja en esa dirección. Nos fuerza, por así decirlo, a tener que aceptar esta conducta homosexual sobre la base del amor. Y el mundo nos pregunta, ¿acaso Dios no es un Dios de amor? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? ¿Por qué no aceptan a los homosexuales? ¿Acaso Dios, tu Dios, no es un Dios de amor? Por supuesto que Dios es un Dios de amor. El problema es que el amor hoy en día equivale a pasar por alto el pecado y tolerar cualquier tipo de conducta por igual. Cualquier tipo de conducta. Pero eso no es amor. Tolerar, pasar por alto, eso no es amor. ¿Saben lo que es eso? Es una actitud apática. Es una actitud de apatía que se reviste de condescendencia. ¡Ay, qué lindo! Mira cómo me acepta. Pero en realidad es una actitud apática y realmente, ¿saben lo que hace? Condena al alma. Y las iglesias que están aceptando a los homosexuales y que no les piden un cambio de estilo de vida, condenan el alma del homosexual. Hace poco, antes de venir, de hecho, mi esposa me estaba mostrando en las redes sociales una conocida de ella, que le decía a alguien que abiertamente decía ser una lesbiana. Y decía, ven a nuestra iglesia, mi Dios te acepta tal y como eres y no te exige ningún tipo de cambio. Sí, Dios te acepta como eres, pero te acepta como eres para una eternidad lejos de Él. Dios no te acepta como eres para permanecer en ese estilo de vida. Dios quiere cambiarte. Dios quiere revestirte
con su propia justicia para que seas acepto en el amado. Y demanda de ti una nueva justicia, sin la cual nadie entrará al reino de los cielos. Y esa justicia es ajena a nosotros. Y solo Dios puede otorgarla en la persona de Cristo, quien ocupó tu lugar en mi lugar. Y el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos, ¿qué? Justicia delante de Dios. Para que seamos hechos justicia delante de Dios. Hermanos, el amor verdadero no se goza de la impiedad, dice Pablo, sino que se goza de la verdad. Y es importante que nosotros como iglesia lo recordemos. Porque lejos de tolerar nuestro pecado, el amor que hace, el amor de Dios nos invita a contemplar la cruz, en donde se manifiesta el amor de Dios en todo su esplendor. Eso es lo que hace el amor. Nos invita a mirar a Cristo. Y fue allí en la cruz donde Cristo dice que nos amó, Efesios 5:2, y se entregó a sí mismo por nosotros. En eso consiste el amor, en que Dios nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, y su Hijo voluntariamente nos amó y dio su vida en rescate por muchos, y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es amor. El amor verdadero transforma al pecador, cambia, le da la justicia para andar en una vida completamente nueva mediante la obra sustitutoria de Cristo. Ese es el corazón del Evangelio, y eso es lo que nosotros anunciamos. Eso es lo que nosotros anunciamos con el Evangelio, con la predicación de la palabra. Eso es amor, que nos insiste en no dejarnos de la misma manera que nos encontró. Eso es amor, que nos cambia, que nos transforma. Entonces, hermanos, ¿saben qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que proclamar el amor de la cruz, no el amor de la cultura. Proclamemos el amor de la cruz, porque solamente en Cristo el homosexual es verdaderamente libre. En ningún otro lugar el homosexual es verdaderamente libre. En las pasiones no es libre, en otro hombre no es libre, en otra mujer no es libre. Solamente en Cristo es verdaderamente libre, y esta es la invitación de Dios que nosotros estamos llamados a extender, y este es el tipo de amor que nosotros debemos demostrar. Un amor que confronta. Un amor que, sí, te dice, ven, te invito a la iglesia, pero para que escuches el verdadero evangelio de Dios, que te confronta con tu pecado y que te muestra tu necesidad, la misma necesidad que tú y yo teníamos de un Salvador maravilloso, que llevó en esa cruz tu condena, y que llevó en esa cruz tu lujuria, y que llevó en esa cruz tu pecado, y que llevó en esa cruz tu egoísmo, y que llevó en esa cruz tu mentira, y que sabes que en esa cruz estuvo dispuesto a llevar también tu homosexualidad para que tengas vida de verdad. Eso es amor. Y ese es el mensaje que nosotros debemos anunciar. El amor de la cruz. No este amor aguado que se viste de tolerancia en la cultura. Hermanos, es evidente que la conducta homosexual de todo tipo siempre es considerada un pecado en la Biblia. Siempre. Ninguna de estas interpretaciones más recientes, estos ejercicios y este tipo de gimnasia que se trata de hacer con los textos, ninguna de estas interpretaciones brindan una satisfacción o una explicación satisfactoria sobre la homosexualidad. La homosexualidad, hermanos, no es moralmente admisible ante los ojos de Dios. Nunca lo fue y nunca lo será. Y a diferencia de J.D. Greear, ¿se acuerdan al principio en la introducción? A diferencia de J.D. Greear, nosotros debemos concluir que la Biblia no susurra. La Biblia grita por todas partes que el matrimonio consiste de un hombre y de una mujer. Es absolutamente absurdo afirmar que la Biblia susurra sobre el pecado sexual. No susurra, grita. Pero así como también grita el mensaje de la cruz. Y que un homosexual puede ser liberado de su pecado, de su estilo de vida, que no es aceptable delante de los ojos de Dios, y que solamente hay salvación en Cristo. Como cualquier otro pecado, la homosexualidad es perdonable. Solo hay que venir a Cristo, quien nunca echó ni nunca echará fuera a un homosexual que confíe en Él para salvación. Nunca. Si viene y se arrepiente, será salvo en Cristo Jesús para siempre y tendrá una nueva vida en Cristo. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara sobre tu postura y tu perspectiva sobre este pecado de la homosexualidad. Gracias porque no susurras, ni has permanecido callado sobre este pecado,
sino que claramente has demostrado cuál es tu postura. Una postura que aborrece el pecado de la homosexualidad, que lo condena, que lo castiga, pero que también está dispuesto a perdonar a aquel que viene en arrepentimiento y confía en Jesús para salvación. Padre, ayúdanos como iglesia a proclamar ese mensaje, el mensaje de la cruz, a no aguar el amor de Cristo, a no aguar el amor de Dios, sino a proclamar con firmeza, con valentía, con coraje, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree, incluso para el homosexual. Danos, Señor, esa valentía. Pon en nosotros el deseo de evangelizar y compartir con otros esta salvación, especialmente en un mundo que está contaminado y cada vez más en una cultura donde es cada vez más aceptable la conducta homosexual. Padre, protege a nuestros hijos. Protege a nuestros hijos de que no vean este pecado como algo aceptable delante de ti. Y de que temprana edad vengan a ti y amen a Jesús. Y que sepan que la sexualidad la determina Dios, no nosotros. No nuestros instintos ni nuestros deseos. Porque nuestro corazón es engañable y perverso. ¿Quién lo conoce? Ayúdanos a educar a nuestros hijos. Y para vivir el Evangelio en nuestras casas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.